El tema de la semana es el Fondo Monetario Internacional, si va a haber acuerdos, si no va a haber acuerdos, si va a haber firmas, si no va a haber firmas. Es un tema candente que bueno, estuvo en el medio del debate de todo, el frente de todos, cómo arreglar, si no arreglar, con, siguiendo los cimientos y lo que dejó Néstor, ¿no? No hay que arreglar con el sufrimiento del pueblo. Me parece que ayer en la plaza estuvo rondando ese tema, el tema cómo se arregla con el Fondo Monetario, de qué manera, tiene sentido, y bueno, y si hay alguna reactivación que empieza a ser de a poquito, que todavía no se siente demasiado en el bolsillo de la gente, porque no alcanza, está todo más que caro, la inflación sigue golpeando los bolsillos de la gente. Entonces, el tema del cómo arreglar el Fondo Monetario con el Fondo Monetario. Hoy escuchaba algo de Forter en lo de Aliberti, interesante, que si Alberto hubiera querido entregar todo, como algunos dicen, ya hubiera arreglado, y no lo hizo. Entonces, me parece que es un tema a estudiar. Si te parece, Seba, hay un audio de nuestro columnista muy interesante, de los mejores economistas que tiene el país, que es Alejandro Otero, hablando de este tema, hablando de la plaza, hablando del acuerdo, hablando del tema del fondo. Es uno de los economistas más importantes, tal vez no de los que aparece tanto en los medios de comunicación, pero de los que más conoce y de los que más didáctico es, profesor de la universidad, es director de rentas de la Ciudad de Buenos Aires y en el gobierno de Aníbal Ibarra. ¿Te aparece, Seba, un poquito lo de Alejandro Otero? Beto, querido, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda la mesa y para toda la audiencia. Me preguntás si es posible un acuerdo con el Fondo Monetario que no comprometa la recuperación de la Argentina, obviamente en consonancia con las intervenciones de Cristina y Alberto en el acto de ayer. Respuesta: sí, es posible y es muy difícil. ¿Por qué? Veamos. Beto, para entender esto, en primer lugar hay que tener presente que el Fondo Monetario Internacional expresa una visión del mundo. El fondo cumple un rol en el ordenamiento del orden económico internacional. Ese es el regalito, entre comillas, que nos legó el gobierno anterior. Nosotros habíamos zafado de los designios del fondo, de sus manipulaciones para asegurar un cierto orden internacional, y habíamos ganado soberanía para determinar el proyecto de país que queríamos ser, y el gobierno macrista nos devolvió vía endeudamiento a esa nueva situación. Así que cuando uno está en situación de tener que negociar con el fondo, se enfrenta con la mirada que el fondo tiene de ese orden económico internacional y del lugar que le corresponde a la Argentina. Y el lugar que le corresponde a la Argentina para el Fondo Monetario Internacional es el de un país que explota y exporta materias primas sin ningún valor agregado, y con esas exportaciones genera los recursos que le permiten reproducir esa explotación y exportación de materias primas y pagar la deuda externa. Un proyecto de país que los argentinos conocemos, que cada vez que los gobiernos liberales y o conservadores están en el poder, tratan de llevar adelante, tratan de realizar, es decir, un proyecto de país posible para la Argentina, pero que como todos sabemos, nos deja fuera más de la mitad de los 44 millones de argentinos. Un país que no tiene cabida porque no genera empleo ni condiciones dignas de vida para la mayoría del pueblo argentino. Es decir, que cuando uno se sienta o está obligado a sentarse a negociar con el fondo, se encuentra con que el fondo te dice algo así como: tienen un problema, nosotros tenemos la solución, y te ofrece ese modelo de país. Entonces, como ese modelo de país es indigerible, inviable, inaceptable para cualquier gobierno popular, el gobierno popular le dice: no, por ahí no es, y tiene que empezar a explicar y convencer al fondo de su proyecto de país. Un proyecto de país que
explota los recursos naturales y fomenta la exportación, pero con valor agregado, es decir, que van a generarse polos de desarrollo y puestos de trabajo que aprovechen y conviertan en empleo y producción local esos recursos naturales para luego exportarlo al mundo. Y obviamente esa visión y ese proyecto del país, al fondo, en principio, no le cae simpático. Y entonces empieza otro tipo de discusión, que es, por poner un ejemplo, dice el gobierno popular, nosotros vamos a explotar el litio y vamos a generar tales o cuales productos que luego vamos a exportar para abastecer la industria informática en el mundo, con, por ejemplo, baterías fabricadas localmente. Y el fondo ahí, en principio, no se va a oponer, pero va a preguntar, ¿y cómo lo vas a explotar el litio? ¿Con empresas públicas o privadas? Y si son privadas, ¿qué lugar van a tener las empresas norteamericanas? Y discusiones más finitas por el estilo, donde el fondo te puede aceptar tu proyecto de país, pero va a buscar establecer ciertos condicionamientos que favorezcan los intereses que el fondo representa. Entonces, ¿es posible un acuerdo con el fondo que no comprometa el desarrollo del país? Sí, es posible. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Hay que dar la batalla? Hay que darla. De manera tal que se entienda que la discusión con el fondo no es una discusión técnica. El ajuste o el no ajuste, la baja del salario de los jubilados o la privatización de la educación pública universitaria, o las privatizaciones, o las devaluaciones, o las liberalizaciones del comercio exterior, son consecuencias de cómo se enfrenta esa discusión política con el Fondo Monetario y se defiende un proyecto del país que no es el proyecto de país que el fondo ofrece como solución. Es decir, que cuando hay que sentarse con el fondo, hay que sentarse con un proyecto de país, porque de lo contrario el fondo te impone su programa. Y en eso creo que la mayoría de los funcionarios del área económica del gobierno actual tenemos muy claro cómo es este juego con el fondo. Y entonces, defender el proyecto de desarrollo para la Argentina y demostrar que es viable y que genera los recursos de repago que aseguran lo que al fondo en el fondo le interesa, que es el pago de la deuda, es la cuestión central de esta conversación. Algo parecido sucede con una cuestión muy interesante que dijo ayer Cristina. Dijo que la paguen los que se la llevaron. De nuevo, al fondo no le interesa quién va a poner los recursos para generar el superávit que hace falta para pagar la deuda. Si vos no tenés programa, el fondo te va a ofrecer el suyo. Y el suyo, por supuesto, implica un ajuste sobre los sectores medios y medio bajos. Pero si uno tiene un programa donde los que van a poner los recursos son los que tienen mayor capacidad contributiva o los que la fugaron, el fondo no se va a oponer mientras vos generes los recursos para asegurarle ese superávit. Y creo que en ese sentido también hay convicción clara del gobierno popular. ¿Cuáles son los resultados de esta negociación? Beto, querido, lo vamos a conocer de acá a poco. Y las primeras pistas las vamos a tener el lunes, cuando el ministro Guzmán concurra, como prometió, al Congreso a explicar el presupuesto plurianual que comienza a regir el 1 de enero del año próximo. Un saludo para vos, para la mesa y para toda la audiencia.